buenos días, amado Ecuador. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos y de verdad los que más amamos en esta unidad familiar. Y damos gracias al Señor nuestro Dios, hermanos, porque hoy empezamos un nuevo estudio fascinante, un caminar a lo largo de la creencia bíblica cristiana. Eso es la doctrina. Y para eso, mis amados, es importante, ahora que empezamos un nuevo episodio y un nuevo capítulo, dentro de las cosas fascinantes que el Señor nos instruye cada mañana, que usted se disponga en este momento con Biblia, papel y lápiz, y de todo corazón empecemos este estudio. ¿Qué le parece si oramos? Para que el Señor nos bendiga y nos dé la sabiduría para que Él nos guíe en lo que es su verdad y no lo que a nosotros nos parece que es la verdad de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana o de noche, usted que ya se apresta para aprender sobre la doctrina bíblica, vamos a orar y a pedir que este estudio sea de gran bendición para su vida como lo es para la mía. Oremos. Papito Dios, te alabo con todo mi corazón porque tú eres bello, eres bueno, eres increíble, eres sabio, eres tan bondadoso, misericordioso, increíblemente espectacular. Y nuestro corazón lo sabe muy bien. Por eso, al empezar este estudio, te pedimos que seamos ungidos con tu Santo Espíritu, que la unción, que es el conocimiento del Espíritu Santo, se revele en nuestros corazones para saber exactamente cómo entenderte y conocerte y tener la creencia correcta. Guíanos a lo largo de este estudio, mi amado Dios, ahora que empezamos esta primera lección, que seas tú dotando de sabiduría de lo alto a mis hermanos que están a través de la televisión, estudiando a través del internet, estudiando, los que venimos a Betania físicamente a aprender, Señor, bendícenos con tu sabiduría y danos, Señor, esa paz y esos detalles de poder perseverar y persistir y no decaer, sino de verdad abrazar la sabiduría y la enseñanza. Porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar entonces, mis amados hermanos, este fascinante estudio, pero recuerde que hoy miércoles de noche, aquí en Betania, vamos a tener un tiempo espectacular de oración. Sin oración, hermanos, no pasa nada. Sin oración no existe nada. Y por eso te invitamos esta noche, si estás, hay muchas parejas que nos llaman que tienen problemas matrimoniales, familiares, inclusive de salud, economía. Venga esta noche a orar, hermano. Venga a ponerse de rodillas delante de Dios en la casa de Dios y usted va a aprender cosas fascinantes que de pronto usted no sabía. Y lo que hace la oración es que le abre las puertas de los cielos para que el poder de Dios caiga sobre su vida y a través de su vida glorifique a Dios en el milagro que usted de pronto está pidiendo. Pues bien, empezamos el día de hoy. Damos gracias a Dios también por los 66 libros que ya concluimos el día de ayer. Hoy empezamos una nueva etapa. Y recuerden que todos nuestros estudios, falta un mesecito más para que salga por internet, porque recuerden que todavía está crecimiento espiritual. Ahora termina julio y empieza agosto y ahí empiezan los otros 30 libros para que usted lo pueda estudiar por internet. Pero acuérdense que esto, los días domingos están a su disposición todos estos estudios en DVD para que usted pueda coleccionar todo y tenga el manual completo y verdadero de la palabra de Dios. Mi compromiso delante de ustedes, guiado por mi Dios, es no enseñarles lo que yo creo, no enseñarles, hermanos míos, lo que a mí me parece. Yo les voy a dar guías de estudio para que usted, hermano mío, se dé cuenta y verifique en la Biblia si estas cosas son así o son puro invento humano o puro cuento que yo le estoy enseñando a usted. Y acuérdense que mi intención, y hermanos, el diezmo y la ofrenda de la Iglesia Bautista Betania, que nos permite estar al aire para compartir con usted gratuitamente estas enseñanzas, no puede ser desperdiciado enseñando basura, sino enseñando palabra de Dios. En esto yo soy muy responsable, hermano. El diezmo y la ofrenda representa vida, no dinero. Vida. Porque para que una persona diezme significa que parte de su vida la dedicó al trabajo y parte de esa vida es lo que le ofrendó o diezmó a Dios. Y por ese dinero que utiliza esta iglesia para pagar este espacio en Asoma Visión o en Gama TV, mis amados hermanos, llega a usted
totalmente gratis, por eso no desperdicie este valiosísimo tiempo. Acuérdense que esto tampoco está escrito y lo vamos a ir escribiendo diariamente. Por ende, mis amados, me gustaría hoy miércoles y mañana jueves dedicarme un poco a la introducción de lo que es la doctrina, lo que es la creencia, lo que es de verdad la intención del corazón en depender de un principio, de un valor. Y después, con la bendición de Dios, para el día viernes, empezaremos con la doctrina sobre la deidad, es decir, Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Qué dice la Trinidad? Eso vamos a empezar el día viernes, si el Señor no viene antes, y pido a mi Dios que me dé sabiduría, pero hoy y mañana vamos a hacer la introducción bíblica de qué es lo que vamos a aprender, porque de pronto, mis amados, usted piensa, bueno, doctrina, eso no está en la Biblia. Oh, sí, hermanos, esto sí está en la Biblia, y para que seamos radicales y fundamentados en lo que Jesús dijo, no en lo que de pronto alguien más dijo que no está en la Biblia. Y por eso, hermanos míos, me gustaría desafiarte, especialmente ahora de pronto hay algún amigo ateo que está viendo este programa y que se burla de Dios, para empezar este espectacular estudio, y lo vamos a titular Doctrina Bíblica 1, primera parte. Doctrina Bíblica, primera parte. Biblia, papel y lápiz, mis amados, actitud enseñable, y vamos a estudiar y a escudriñar esta fascinante introducción a la doctrina bíblica cristiana. Por eso se va a llamar Doctrina Bíblica, primera parte. Si es bíblica, tiene que estar en la Biblia. Si no, hermano, me lo estoy inventando. Y acuérdense lo que yo les he enseñado. Lo que Arturo Norero diga, bótelo a la basura porque no sirve para nada. Lo que diga el Señor y está en su palabra, eso es verdadera palabra, verdadera comida. Eso es lo que tenemos que hacer, pensar y oír y actuar. Pues, hermanos, me gustaría, cuando hablamos de doctrina cristiana, empezar con una impactante aseveración. No existen los ateos. No existen los ateos. Y me gustaría analizar esta palabra, ateos. A significa un prefijo que significa sin, teos es un prefijo que viene del griego que significa Dios. Ateo no es que no cree en Dios, es una persona que está sin Dios. Y cuando hablamos de creencia, me gustaría primeramente empezar enfatizando esto. No es que una persona no cree en Dios, es que una persona está sin Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, no es nada diplomática cuando trata a hombres y mujeres sin Dios. Escuche lo que dice el Salmo 14.1, mis amados hermanos. Salmo 14.1 empieza así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces no es que una persona no cree en Dios, es que una persona niega la existencia de Dios, que es otra cosa. Por eso esta doctrina bíblica nos va a enseñar que aquellas personas que dicen Dios es puro cuento, es un necio y tendrá que dar cuenta a Dios de su necedad. Pero, hermanos, una persona que se llama ser atea no es que no cree en Dios, sino que quiere vivir sin Dios haciendo lo que le da la gana. ¿Por qué vengo con esta declaración hablando de doctrina bíblica cristiana? Pues simplemente por esto, hermanos. Todas las personas creemos en algo. Y estos son el fundamento de la doctrina. Cuando hablamos de doctrina bíblica, entonces vamos a creer lo que dice la Biblia. Pero hay diferentes doctrinas, como vamos a estudiar, y vamos a aprender exactamente cuál es el significado de la terminología de la doctrina. Pero quiero empezar con esto, hermano. De pronto el ateo no cree vivir bajo el reglamento que Dios ha dictado, pero él cree en sus propias cosas, pero cree en algo. No hay persona, al menos que sea una persona desquiciada, al menos que sea una persona en estado vegetativo, que no tenga creencia alguna. Pero de ahí, hermanos míos, toda persona tenemos una creencia en algo. ¿Cuál es la creencia de tu corazón? Es lo que me gustaría enfatizar en este fascinante estudio, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que tu corazón cree? ¿Qué es en la creencia que tu corazón tiene que de verdad le apasiona? Y justamente esa creencia de tu corazón,
¿Cuál es que guía tus decisiones morales? ¿Cuál es esa creencia, hermanos míos, cuando hablamos de la moralidad? ¿Cuál es esa creencia del corazón frente a un problema moral? ¿Cuál es esa creencia que me detiene de hacer lo que de pronto todos los demás practican? ¿Cuál es esa creencia de mi corazón? No solamente que guía mis decisiones morales, sino que también guía mi tiempo y mi dinero. ¿Cuál es esa creencia? Hay muchas personas que simplemente dicen el dinero se hizo para gastar y lo derrochan. Hay muchos que creen que van a vivir para siempre y no tienen la precaución de vivir cada día como si fuera el último y de cuidarse y de pensar, hermanos míos, no siempre voy a tener esta edad y voy a envejecer. ¿Y cuáles son esas creencias en mi corazón que me detiene por un momento a mirar este panorama, a decir esto es correcto, esto es incorrecto, esto es permitido, esto no es negociable? ¿Cuál es esa creencia que tiene usted en su corazón? Pues mis amados hermanos, le hago esta otra pregunta que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos estudios. ¿Su creencia, lo que cree su corazón, está basada en una buena idea? De pronto, lo que se practica en muchas congregaciones está basada en una buena idea. Lo que usted cree, hermanos míos, y practica y vive, está basado en lo que a alguien se le ocurrió o a alguien brillante dio una idea brillante. ¿O de verdad su creencia está basada en Dios? Por eso, hermanos míos, aquí esta palabrita, en esta pregunta es donde vamos a desarrollar todo nuestro entendimiento y este estudio. Nosotros creemos en lo que alguien dijo, pensó o se imaginó y nos sonó bonito y eso es lo que hacemos, o de verdad radicalmente toda mi creencia está basada en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios es y en lo que Dios, hermanos míos, ha hecho. Pues hermanos, hubo un varón en la Biblia quien desafió al pueblo ante esta enseñanza. Como ahora, en esta misma lectura bíblica, hago esta invitación al pueblo ecuatoriano y a los que nos miran por internet, a todo el mundo. Usted puede creer lo que usted quiera, hermano. Usted quiere seguir creyendo ante la piedra, arrodillarse ante las estatuas, ante las imágenes, después de haber estudiado la Biblia y darnos cuenta que Dios aborrece la idolatría. Usted decide hacerlo, hágalo. Usted quiere seguir practicando ideas filosóficas, muy buenos métodos inventados por los hombres que no están en la Biblia, usted hágalo. Pero Josué tuvo una declaración que es lo que de verdad queremos estudiar, doctrina bíblica cristiana, es la declaración que nosotros tenemos que hacer. La palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, casi al final, mis amados hermanos, de este libro de Josué, debo recordar esto, hermano. La gente pensaba, creía a Dios a su manera, pero Josué los desafió y les dijo así. Mire bien, permítanme leer del 14 y 15, ¿ya? Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, no como a uno le da la gana, sino a la manera de Dios, en integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis, a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y de pronto esa puede ser una declaración radical en su mente y en su corazón. No me importa lo que en otras iglesias o congregaciones se practiquen. No me importa lo que en otras congregaciones se enseñen. No me importa lo que digan los falsos líderes representantes. Yo y mi casa vamos a servir a Dios basado en su palabra y de acuerdo a la doctrina bíblica cristiana. Tiene que estar en la Biblia, si no es puro cuento. Esa es la determinación que usted puede tomar. Es la que yo he tomado y es lo que, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, te quiero enseñar. O hacemos las cosas de Dios a la manera de Dios, o hermanos míos, no permitiremos que influencias, que métodos o doctrinas que no están en la Biblia
sean aplicadas a nuestra vida, a nuestra familia e inclusive a nuestra congregación. Mis amados hermanos, hay muchos que dicen creer en Dios. La mayoría de nosotros los ecuatorianos profesamos y decimos, yo creo en Dios. Mis amados que nos llaman siempre y nos mandan mensajes de las cárceles, que Dios les bendiga y siempre oramos por ustedes y estamos desarrollando un ministerio para ir a visitarles a ustedes y vamos a hacer labor social con ustedes guiados por el Espíritu Santo de mi Dios y próximamente estaremos con ustedes, mis amados. Hay muchos que dicen creer en Dios. Las cárceles están llenas de cristianos, hermanos, creyentes en Dios, pero sus vidas reflejan. Hay muchos que con la boca dicen yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero el estilo de vida de muchos reflejan un materialismo impresionante. Hermanos, la mayoría de la gente tras las rejas están presos no porque alguien les puso el dedo, no porque alguien, el término carcelario, los rateó. Muchos están presos, hermanos, por la codicia, por el amor al dinero. Muchos lo han perdido todo, arriesgándolo todo por el amor al dinero. Dicen amar a Dios, pero hermanos míos, su vida refleja un materialismo impresionante. En otras palabras, lo que se dice no se lo vive. Y por eso hay muchos incrédulos que nos dicen, a mí me gusta repetir mucho esta frase, incrédulos que le dicen a los supuestos cristianos, no te oigo, porque tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Tú me estás diciendo una cosa, pero yo te veo que vives de otra forma. Y eso, hermanos míos, es lo que vamos a aprender en la doctrina cristiana bíblica, que lo que decimos tenemos que vivirlo, que lo que predicamos tenemos que reflejarlo. De lo contrario, el título de hipócrita nos queda perfectamente bien. Pues también, mis amados hermanos, como cristianos, y esto es lo que vamos a aprender en esta doctrina cristiana bíblica, como cristianos tenemos una visión del mundo. Nosotros como cristianos y lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo y lo que el Señor va a poner en nuestra mente y nuestro corazón, nos invita a tener una visión diferente del mundo a los incrédulos. Como cristianos tenemos una visión del mundo diferente a los incrédulos, mientras que los que no tienen a Dios, aunque dicen creer en Dios como los demonios también dicen creer en Dios y tiemblan. Y siempre, hermanos, no me gusta decir solamente eso, me gusta dar la cita bíblica para que no te olvides. Santiago capítulo 2 versículo 19, ahí está, mis amados hermanos, los demonios creen y tiemblan. Aquí te vamos a enseñar y vamos juntos a apoyarnos los unos a los otros como tu hermano que soy. Es que, hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes. Y nuestra visión y el concepto del mundo tiene que ser totalmente y radicalmente diferente a cómo lo ve una persona que no tiene a Dios. No podemos concebir la idea de llamarnos cristianos y seguir fumando. No podemos concebir la idea de llamarnos cristianos y ser unos codiciosos llenos de avaricia. No podemos llamarnos cristianos y seguir jalando pepo y andar en lugares donde de verdad la inmundicia moral prevalece. Cabarets, discotecas. Nosotros los cristianos bíblicos tenemos que aprender por lo menos a tener un concepto diferente del mundo a como lo percibe un incrédulo. ¿Qué es doctrina, hermanos? Y vamos poco a poco, acuérdense que esto nomás es una introducción para que entendamos bien qué es lo que vamos a aprender. Para los que recién nos sintonizan, acuérdense que hoy y mañana, guiados por el Espíritu Santo de Dios, estaremos dando solamente una introducción de lo que es la doctrina cristiana bíblica. Y el viernes, creo yo, si el Señor me da vida, y si no viene antes, estaremos compartiendo la doctrina sobre la deidad. Déjenme explicarle primero qué es doctrina, ¿ya? Y después, la doctrina tiene subestudios. A ver, vamos despacito para que nadie se me confunda. Así que por eso está aquí en su franja todo lo que vamos a ir aprendiendo. No solamente vea este programa, hermano, estúdielo. Esto no es para entretenerle a usted, esto es para instruirle a usted. ¿Ok? ¿Qué es doctrina? Simplemente una doctrina, no vamos a hablar
solamente lo que es la palabra doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Pues el diccionario Webster cataloga la doctrina, que es la enseñanza. La doctrina es la enseñanza que se da, es la instrucción que se da, mis amados hermanos, para instrucción de uno. Eso dice el diccionario. Eso no lo inventé yo, eso dice el diccionario. Te ve el diccionario que es doctrina, le va a decir, la doctrina es la enseñanza que se da para la instrucción de uno. ¿Ya? ¿Entendió? A veces el diccionario pone palabras tan bonitas, pero a veces uno lo confunde. La doctrina es la enseñanza que una persona dotada de conocimiento le da a otra para instruirle del cómo, cuándo, dónde actuar. Eso es lo que es la doctrina. La enseñanza que una persona con conocimiento imparte a otra sobre la instrucción de cómo vivir o cómo hacer. Por ende, ¿qué es la doctrina cristiana, hermanos? Si doctrina es la enseñanza que nos instruye, la doctrina cristiana, hermanos míos, y esto sí lo puse yo con mis palabras, esto no está en ningún diccionario, esto lo escribí yo, hermanos míos, guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, es la enseñanza de Jesús que nos instruye. Acuérdese de esto, hermano. Doctrina cristiana no es basada en lo que Arturo Norero dice. Doctrina cristiana no es lo que de otro hombre dice. Cuando estamos hablando de doctrina cristiana, por favor entendamos esto y aprendamos bien. La doctrina cristiana es la enseñanza de Jesús, no de Arturo ni de ningún hombre. La enseñanza de Jesús que nos instruye para ser como Él, que nos instruye a imitarle a Él y tener una perspectiva. Eso es lo que es la doctrina cristiana, y vamos despacito para que usted vaya apuntando. Es la enseñanza de Jesús que nos instruye para ser como Él, no ser Dios, sino ser humilde, sencillo, manso de corazón, obediente, sumiso, santo, puro, con amor a Dios y amor al prójimo, sabios, inteligentes, discernidores del bien y del mal, de lo santo y lo profano, de lo mundano y lo celestial, con una perspectiva diferente a las prácticas de este mundo. Esa es la doctrina cristiana bíblica. Las enseñanzas de Jesús que nos instruyen, nos moldean, nos cambian, nos transforman, nos guía de una manera diferente a las prácticas de los incrédulos en este mundo. ¿Ya? Y déjeme decirle esto, hermano. ¿Y por qué la importancia de este estudio? Muchos creen que tienen la doctrina correcta. Muchos dicen, en esta religión es el único lugar donde tenemos la doctrina correcta. Es más, el que no está en esta religión está con la doctrina equivocada. Bueno, podrían pensar algunos, pero los que sabemos Biblia, que alguien que diga nosotros somos los únicos con la verdad, inmediatamente los que sabemos Biblia sabemos, ese es un sectario. Ya está pensando en la exclusividad y solamente ellos tienen la verdad para aglutinar gente. Por eso quiero que veas en la Biblia, hermanos míos, hay una expresión bonita sobre esto. En el libro de Job, capítulo 11, versículo 4, hay muchos que creen tener la instrucción correcta, la enseñanza correcta. Job 11:4, hermanos, busquen en sus Biblias o apunte, y déjenme leer lo que dice la palabra de Dios. Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Hay muchos que dicen así. Estos son, hermanos míos, entre paréntesis, acuérdense, ahora que ya conocemos la Biblia, ahora que ya aprendimos los 66 libros, de qué se trata cada libro, ahora usted de pronto ya comienza a tener inmediatamente concordancia bíblica en su cabeza de lo que ha memorizado. Acuérdense que no puede dejar de aprender y de memorizar versículos bíblicos siempre. Hay muchos que piensan que tienen la doctrina correcta y que su corazón es puro. Ahí está, mire, ¿ve? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Así pensaron los que se les van a acercar a Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Muchos que van a decir, Señor, pero yo predicaba en tu nombre. Señor, pero yo hacía milagros, echaba fuera demonios. ¿Y qué dice el Señor?
nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tú pensabas que tenías la doctrina correcta, te equivocaste. No es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. Y esto tenemos que enfatizar, por eso este estudio va a ser fascinante. Y no es un estudio solamente de 2 días. Esto es un estudio, hermanos, bien largo, porque vamos a topar diferentes temas. Y vuelvo a recalcarte, el viernes, esto es solamente una introducción. Hoy y mañana es una introducción a lo que es la doctrina cristiana bíblica, doctrina de Cristo basado en la palabra suya, mis amados hermanos. Y el domingo empezaremos con la primera enseñanza instructiva sobre quién es Dios. ¿Ok? Así que ahora sigue escribiendo, porque esta es una introducción. Y acuérdense lo fascinante de estudiar juntos, que si usted escribe desde el principio, ya va a tener su propio manual y no va a tener que comprar nada. Ahí está su propio manual y usted lo puede compartir con quien sea. Antes de compartirlo, primero escudriñelo bien, a ver si lo que le estoy enseñando yo es puro cuento o lo que yo le estoy enseñando está en la Biblia. Si está en la Biblia es palabra de Dios, hermano. Si no está, como muchas cosas, muchos creen que están en la doctrina correcta porque ven resultados, pero no ven si lo manda Dios. Y hermanos, ayer escuchaba a un misionero norteamericano que compartía con nosotros en la Asociación Bautista, y compartía esto y decía: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo lo que a nosotros nos parecería que es la voluntad de Dios? Vuelvo a repetir, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo lo que a nosotros nos parecería que es la voluntad de Dios? Y nos dejó este ejemplo. Decía que cuando él era pequeño, su papá le dijo: hijo, píntame la puerta de entrada de la casa. Él vivía en una granja. Y la puerta principal de la casa estaba áspera, con grietas, y tenía primero que lijarse. O sea, un trabajo para poder pintar bien, ¿no? Amancillar, o llenarlo de masilla, qué sé yo. Y el muchachito joven, al ver esa pared tan rústica, tan difícil de pintar, le ponía la pintura, se chorreaba todo y quedaba horrible. Él, viendo que era difícil, cogió la pintura, cogió la brocha y se fue al lado y comenzó a pintar los marcos de la puerta, de las ventanas. Eso sí estaban lijaditos, estaba fácil de pintar. Y cuando llegó el papá, le dijo al hijo: ¿qué has hecho, hijo? Y el hijo le dijo: papá, es que esa puerta estaba dificilísima de pintar, así que te pinté todos los marcos de la ventana. Y el padre le dijo: qué bueno, hijo, pero yo no te pedí que hicieras eso. Yo te pedí que pintaras la puerta. Y pronto eso es lo que estamos haciendo muchos en las iglesias. Estamos pintando ventanas y no puertas. En otras palabras, hacemos lo que a nosotros nos parece, nos conviene o nos parece más fácil, y no hacemos lo que Dios nos manda y nos ha dejado en su palabra. Por eso muchos podrían pensar: nosotros estamos en la doctrina correcta porque vemos resultados. Y ahora en la doctrina cristiana te vas a dar cuenta, está dando unos resultados, pero Dios no me ha mandado a pintar ventanas, sino la puerta. ¿Ok? Vamos a ver esto también, mis amados hermanos. Este estudio, lo que vamos a desarrollar, y yo como su hermano, no como su maestro, ni se atrevan a llamarme maestro, la Biblia dice bien clara: uno es nuestro maestro y ese es el Señor Jesucristo. Y ahora que Él está a la diestra de Dios Padre, nos dejó su Santo Espíritu, que nos da la unción, que es el conocimiento. Hermanos míos, como su hermano mayor nada más, y mayor no por viejo, parezco viejo, pues no soy viejo. Acuérdense que los cristianos no envejecemos, nos hacemos más sabios. Y hay muchos que les gusta no dar la edad real física, sino la edad espiritual. Hay muchos que nos dicen: ¿cuántos años tiene usted? Da la edad basado en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, yo espiritualmente tengo 29 años, hermano. Así que viejo, las muelas. Yo soy sabio, nada de viejo. Esa es mi edad espiritual, 29 años. ¿Ok? Muy bien, seguimos entonces físicamente, hermano, no tengo problema. Tengo 46 años y este 2 de septiembre cumplo 47, aunque parezca de 30, ¿verdad? La barba nomás envejece. Me quito la barba y quedo pollito. Bueno, hermano, y no me voy a quitar la barba, me voy a crecer hasta la panza porque me gusta. Ya. Bien, hermano.
Entonces este estudio, guiados por el Espíritu Santo, estos no son prédicas, ¿verdad? Acuérdense, estas no son prédicas, estos son estudios. Por ende, las prédicas, a veces uno tiene otra manera de enseñar o de predicar, pero estos son estudios, son enseñanzas. Por ende, hay que escribir, hay que tomar apunte, de lo contrario se va a aburrir. De lo contrario decir, ay, qué aburrido, paz, cambia. Esto no es para, vuelvo a repetirte, esto no es para distraerle a usted, esto es para instruirle a usted. Por ende, aquí esto no es para estar acostado mirando el programa, no. Esto es para sentarse con Biblia, papel y lápiz y comenzar a escribir y a escudriñar para ver si estas cosas así, y va a ver qué fascinante es este estudio. ¿Ok? Entonces, hermanos, este estudio es para aprender doctrina bíblica cristiana. No es para aprender nada más que lo que Cristo nos enseñó. Y desde el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar esta verdad. Miren, en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 24, Isaías 29, 24, dice así: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Y para eso es esto, hermanos míos, para los que andan extraviados en doctrinas chuecas, con esta enseñanza nos ubiquemos en lo que es la verdad. Y aquellos que andan criticando, aquellos que andan murmurando, aprenderán doctrina cristiana bíblica. Para eso es este estudio, hermano. Para despacito, día a día, ir escudriñando temas profundos. Vamos a hablar, acuérdate que dentro de la doctrina, ahora ya sabemos, hermanos míos, que la doctrina es la enseñanza que nos instruye. La doctrina cristiana bíblica es la enseñanza de Jesús que nos instruye y nos motiva a ser como Él, a andar como Él, pensar como Él, para vivir de una manera diferente a los incrédulos en este mundo. Y mis amados hermanos, dentro de esta instrucción y esta enseñanza hay muchos temas que debemos de tratar. Aquí estaremos hablando de los dones espirituales, estaremos hablando sobre el Espíritu Santo, estaremos hablando sobre la deidad, estaremos hablando, hermanos míos, sobre tantos temas que nos trae la palabra de Dios, y vas a darte cuenta sobre la salvación, el infierno, en fin, tantos temas impresionantes e impactantes que el Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros aprendiéramos a conducirnos en este mundo agradándole a Él. Mis amados, este estudio, la razón del por qué al Señor le ha complacido y me ha ordenado compartir con ustedes este estudio, es para admirarnos de lo que aprendemos. Usted se va a admirar, usted va a decir, wow, no puedo creer lo que estoy aprendiendo. Vamos a quedar anonadados. Este estudio, hermano mío, es para que te des cuenta lo espectacular que es nuestro Dios y la libertad que el Señor Jesús nos da, para que cuando vengas al templo no vengas con amargura, ni con cargas, ni encadenado, sino que vengas libre, alegre, porque sabes en quién has creído. Este estudio, hermanos, y lo que mi Señor, el Espíritu Santo, ponga en mi corazón compartirte, es para quedarnos admirados. Por no ser grosero, no quise poner, este estudio es para quedarnos boquiabierta de lo que vamos a aprender. Y esto es lo que pasaba, hermanos, con la gente que escuchaba la doctrina cristiana. Acuérdense que todo lo que yo le enseño está en la Biblia. Mateo capítulo 7, y te lo vuelvo a recalcar, lo que yo te enseño y no está en la Biblia, ya es palabra de Arturo Norero, entonces eso es bueno para ponerlo en la basura. Lo que yo diga no sirve para nada, es basura. Pero lo que yo te diga que está en la Biblia no es mi palabra, es la palabra de mi Señor. Y eso es lo que tú debes de creer. Mira esto, Mateo capítulo 7, 28 y 29 dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si hay algo que tú vas a aprender, hermanos, mientras leemos y aprendemos doctrina cristiana bíblica, es que mientras los profetas, es que mientras los hombres de Dios en el Antiguo Testamento decían,
el Señor ha dicho, usted se va a dar cuenta que Jesús dice, yo digo. Esa es la diferencia, hermano. Mientras otros dicen, Dios ha hablado, Jesús dice, yo digo, mas yo os digo, mas yo les enseño. Eso es autoridad y eso es lo que vamos a aprender, hermano. No más lo que hombres han dicho, sino lo que nuestro Señor y Salvador ha declarado. Este estudio, hermanos míos, acuérdense que esta es la introducción, nuevamente quiero recalcarte, es para honrar en espíritu y en verdad a Dios. Estudiar doctrina cristiana bíblica, hermanos, y esto es el primer estudio, la introducción, nos va a enseñar a honrar y adorar a Dios a la manera de Dios. Hermanos míos, si hay algo que tenemos que crucificar, y usted de pronto recordará Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí y me amó. Ahora, quiero que usted entienda esto, hermano. A veces nos gusta solo crucificar la carne y la voluntad, eso no. Y queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. A veces decimos, sí Señor, yo crucifico esta carne. Y del tomar decisiones, hermanos, su libre albedrío, este libro nos va a enseñar que aunque yo tengo libre albedrío, yo crucifico también mi voluntad para hacer la voluntad del que me salvó. Jesucristo decía siempre, yo no he venido a hacer mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió. Y así tenemos que nosotros aprender a vivir y a conducirnos. Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me salvó. Jesús decía del que me envió, nosotros decimos del que me salvó. ¿Quién me salvó? Mi Señor, mi dueño, el dueño de mi amor, Jesucristo. Pues entonces este estudio es para honrar en espíritu y en verdad a Dios y no por mandatos de hombres. Oiga, hermanos, por eso este estudio no se lo vaya a perder. Aprender a ser radicales. Lo que Jesús me enseña, eso voy a hacer. Lo que el hombre me enseña y no está en la Biblia, le diré, aunque dé resultados, aunque suene bonito, si no está en la Biblia, eso no viene de Dios y tarde o temprano usted verá el efecto. Si Dios te dice no lo hagas, si yo no lo he mandado y usted lo hace, usted va a ver las consecuencias. Y esto es lo que vamos a aprender. Y en el mismo libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 15, versículo 9, Mateo 15, 9, el Señor Jesús, por gusto, dice, vienen a ustedes a honrar. Por gusto vienen a la iglesia. Miren esto, hermano. Increíble lo que nos dice el Señor. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está. Por gusto ustedes hacen lo que hacen en la iglesia, pensando que me honran a mí. Si yo no he mandado, hermanos. Y acuérdese, aunque usted haga algo bueno y Dios no lo ha mandado, no piense usted que está honrando a Dios. Usted honra a Dios cuando cumple lo que Él ha dicho. No cuando usted le piensa que a esto ha de agradarle a Dios. Ese fue el pecado de Caín. Él, mi Señor y mi Salvador, decretó que como ofrenda Él quería un cordero, el derramamiento de sangre para perdonar de pecados. ¿Y qué dijo Caín? No, a Dios le va a gustar mejor que yo le lleve lo del fruto de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? ¿Te pareció a ti bien? Chévere, yo no quiero eso. Yo quiero lo que yo ordeno. Y eso es lo que vamos a aprender. Hermanos míos, vuelvo a repetirte, este estudio te va a enseñar que no hay que pintar las ventanas si Dios te ha dicho que pinte las puertas. ¿Me entiendes? Hermanos míos, y tenemos que ser radicales. Lo que yo hago tiene que ser guiado por la voluntad de mi Dios y no lo que hombres me dicen a mí que yo debo de hacer. Tengamos cuidado de doctrinas cerradas. Para eso es este estudio, hermano. Este estudio es para que tengamos cuidado de doctrinas cerradas. Acuérdate que doctrina es la enseñanza que nos instruye. ¿Ok? Y hay doctrinas, hay enseñanzas que nos instruyen mal. Y por eso, al estudiar doctrina cristiana bíblica, vamos a tener cuidado, vamos a aprender a discernir, vamos a tener nuestra sensibilidad al escuchar y al sentir y al hablar, que lo que estamos percibiendo es de Dios para decir amén
o inmediatamente ponernos a la defensiva y decir, eso no es de Dios. Y miren, hermano, la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12. Permíteme leer, hermano. Acuérdense, en aquel entonces la máxima autoridad bíblica, la máxima autoridad de la Tanaj, de los 39 libros del Antiguo Testamento, eran los fariseos y saduceos y escribas. Fariseos y escribas. Sin embargo, hermanos míos, miren lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, es decir, a nosotros el día de hoy. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Se dan cuenta, hermano? Miren esta preciosa enseñanza. No porque yo tenga el título de doctor en divinidad, o porque tenga, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal. Y bendito sea Dios por hombres de Dios que de verdad obtienen los máximos estudios y logros para enseñar bien la doctrina cristiana. A donde yo voy es que muchos, porque vienen con tremendos títulos, ingeniero civil en la construcción divina del reino de los cielos en la tierra. Y uno dice, wow, imagínate ese título. Y comienzan a enseñar, y usted acá humildemente solamente tiene el mejor título de todos, siervo de Dios, y escucha esas eminencias. Pero ahora usted que está aprendiendo esta doctrina, no importa el título que el hombre tenga o la mujer tenga, profetiza de los santos ángeles de Dios en la tierra, guiados por el arcángel Miguel, llevado por el arcángel Gabriel, a ustedes santos de Dios. Y uno dice, caramba, a ver, vamos a ver tanto título, a ver qué habla. Y esto es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Cuídense de la doctrina de aquellos fariseos. Tienen los títulos, tienen los conocimientos, pero la enseñanza errada. ¿Sí se acuerdan ustedes de aquel hombre de la ley, un anciano sabio y venerado en el pueblo de Israel, cuyo nombre fue Nicodemo? ¿Se acuerda usted en el libro de Juan capítulo 3? Ahí está la historia. Jesús le habla a Nicodemo y dice, tú enseñas la ley, tú eres maestro de la ley, pero estás perdido si no nacieres de nuevo. Si tú no naces en espíritu y en verdad, si tú no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, no importa en la doctrina o en la religión que estés, estás equivocado. Y eso, hermanos míos, es este estudio, para que tengamos cuidado de las doctrinas erradas. Este estudio, hermanos, como introducción de lo que vamos a aprender, sirve para estudiar doctrina bíblica cristiana, para estudiar, para conocer, para aprender, para escudriñar, para profundizar en la enseñanza del Señor Jesucristo basado en la Biblia, siguiendo sus pisadas. En otras palabras, al estudiar doctrina bíblica cristiana, es conocer lo que Jesús nos cuenta de Dios. Esto es lo bello. Usted no puede hablar de Dios sin Jesús. Usted no puede hablar de la salvación sin Jesús. Usted no puede hacer nada sin Jesús, hermano. Jesús, hermanos míos, es el que nos enseña y nos cuenta de Dios. La palabra escrita del Maestro. En el capítulo 7 del libro de Juan, versículo 16, Juan 7, 16, leemos esto. Juan 7, 16, mira qué fascinante. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió. Qué hermosa enseñanza. Yo no he venido a enseñarles lo que a mí me parece, yo he venido a enseñarles lo que Dios me ha mandado a que les enseñe, dice Jesús. Miren qué humildad, hermanos míos, miren qué sencillez. Él no viene a decir, Jesús, siendo Dios en la tierra, yo ahora les quiero dar mi doctrina. No, el Señor Jesús, con amor y dejándonos ese ejemplo, nos dijo, lo que yo les voy a enseñar es lo que mi Padre me ha dado para enseñarles a ustedes, para que ustedes aprendan de Dios. La doctrina, la enseñanza que les va a instruir a ustedes cómo vivir, no es mía, dice Jesús, es de mi Padre. Y lo hermoso, hermanos, miren qué bello es el círculo perfecto de adoración. Dios Padre le deja a Dios Hijo, le deja a Dios Espíritu Santo para que llegue a los apóstoles a los demás discípulos y los discípulos aprendan de Dios. Y Dios deja la enseñanza y comenzamos a rotar. Miren, comienza este círculo divino maravilloso para ser instruidos en la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasó. No solamente que Dios dejó la doctrina a través de Jesús, sino que la doctrina de Jesús, que la recibió de su Padre, acuérdense lo que estamos aprendiendo, esto no fue de la cabeza de Jesús que le salieron pajaritos para hablar. Esta doctrina, hermanos, la enseñanza de mi Maestro, de mi Señor, de mi instructor, de mi tutor, de mi todo, Jesucristo, hermanos míos, fue compartida ahora por los apóstoles. De Dios recibió la doctrina mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Jesucristo se la impartió a los apóstoles. Y ahora los apóstoles comenzaban a compartirlo a todos los que creían en Jesús. La palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42, ¿lo dice así? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina de los apóstoles no era algo que Pedro, Juan, todos los apóstoles del Señor Jesucristo, hermanos míos, Mateo, ellos pensaban que ellos decían lo que les parecía. No, hermanos míos, ellos habían recibido la enseñanza, la instrucción de parte de Jesús. Y ahora, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Compartían esa enseñanza a los demás. Y aquí usted se va a dar cuenta, hermanos, que ninguno de ellos obligó a nadie a tener sus 12. Usted se va a dar cuenta que aquí ninguno de ellos obligaba a la gente a hablar en lenguas. Usted se va a dar cuenta que ninguno de ellos obligaba a la gente a estudiar para irse a un encuentro. Usted se va a dar cuenta que en esta enseñanza de los apóstoles, hermanos míos, estaba basada en la doctrina cristiana. También, mis amados hermanos, este estudio nos va a enseñar, y ya vamos a hablar también dentro de las doctrinas bíblicas cristianas, de la liberación, que eso es algo que a muchos les fascina. La liberación, pastor, ¿cómo me puedo liberar? Quiero una oración de liberación. Vamos a aprender que la doctrina de Jesús es lo que nos libera, hermano. La doctrina de Jesús, las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús. Así dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18, leo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La doctrina cristiana, hermanos míos, el conocimiento de lo que nos enseña Jesucristo es lo que nos va a liberar. Aquí usted no va a ver que los apóstoles se hicieron los chamanes cristianos para liberar con hojitas golpeando o con rituales hacer un acto de liberación. Eso tampoco está en la Biblia. Y ya vamos a aprender. Aún algunos falsos religiosos o líderes religiosos, lo único que le falta es tener el cigarro y tener la ortiga para caerle ortigazos a la gente y escupirle un poco de trago para que se vaya allá con la limpia. Y esa limpia mundana, prohibida por la palabra de Dios,
ahora la han cristianizado algunas iglesias, llamado liberación. Ya vamos a aprender de eso en la doctrina bíblica referente a la liberación y a la libertad que nos da Jesús. Bien, mis amados hermanos, continuamos esta introducción y vamos a ver, hermanos míos, que si no se habla con doctrina bíblica, que si no se habla con la verdadera enseñanza de Jesús, si no se enseña lo que Jesús nos ha dejado, no hay provecho. No sirve de nada. Entienda bien eso, amados hermanos. Si a usted no les enseñan doctrina bíblica cristiana, no hay provecho, aunque usted aparentemente vea resultados. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, 6 me dice. 1 Corintios 14, 6, la Biblia me dice así. Ahora pues, hermanos, escuchen bien esto, a los que los obligan a hablar en lenguas. La Biblia, no soy yo, ni aquejándome de nadie. Y oiga, la peor, a veces los rumores llegan. No vean a Arturo Norero porque está en contra del Espíritu Santo. Hermano, usted come ese cuento. Yo no estoy en contra de mi Señor, el que me unge con sabiduría y conocimiento de Jesucristo, mi Señor el Espíritu Santo, hermanos, que es Dios. ¿Cómo voy a negar y a blasfemar contra mi Señor? Lo que yo sí estoy en contra es las falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas. Escuche bien esto, hermano. Esto le va a fascinar a usted. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿De qué sirve, hermano, que usted se pase como lora repitiendo palabras si usted de verdad no tiene doctrina cristiana bíblica en su mente, en su corazón, para ser guiado e instruido como la Biblia manda y como Cristo manda? Hermanos míos, la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, la verdadera instrucción evita que caigamos en error. Esto es importante, hermano. ¿Y por qué tienes tú que conocer verdaderamente, profundamente la palabra de Dios? Porque la verdadera doctrina cristiana bíblica evita que caigamos en error. La palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 14 y 15 nos dice así. Efesios capítulo 4 14 y 15 nos dice así el Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si usted no conoce doctrina, hermanos míos, usted viene cualquier whatever, cualquier loser y le lava a usted el mate. Usted que no conoce Biblia, viene cualquier chismoso, cualquier cuentista y le envenena su corazón, pues, y lo hace irse de la iglesia. Usted que de pronto estaba bien en su iglesia, viene cualquiera y le comienza a hablar en contra. No está fundamentado usted en la palabra de Dios para decirle, ¿sabes qué? No me vengas a mí con esos cuentos. Y si tienes algo en contra del hermano, anda, díselo en la cara. No me vengas a envenenar mi corazón. O que no vayámonos de aquí porque aquí no hay palabra, aquí no hay profecía. Y usted dice, a ver, ahora que va a comenzar a estudiar y cuando estudiemos los dones usted se va a dar cuenta, ¿cuál es la profecía bíblica? Ir a buscar lugares donde hay adivinación. Eso no es profecía bíblica. Eso es adivinación satanizada, cristianizada. No me vengas a mí con esos cuentos. Por eso, cuando usted conozca lo que vamos a aprender día a día, una doctrina sana, pura, profunda, bíblica y cristiana, cualquiera que le venga a usted a tocarle la puerta, venga, nosotros seguimos la estrellita o cualquier cosa. A ver, espérame un ratito. Ya te me fuiste por otro lado. Venga la prosperidad, venga a pactar con Dios. Discúlpame, ya te me fuiste por otro lado. Yo ya no como cuento. No es que yo ya sé. Por eso es que el conocimiento te da autoridad. Los que tienen una imprenta, imagínense, los que hacen tremendos carteles. Y yo le vengo a decir, hermanos míos, para que el cartel quede bonito, no le pongas pintura, ponle colorante nada más y vas a ver cómo dura esa pintura. El que sabe decir, pastor, dedícate a predicar, tú de estas cuestiones de publicidad no sabes ni jota. Y ándate aquí antes que te caiga palo.
No vas a decir esa burrada a mí que ponga agüita colorante y eso le va a quedar, va a durar más que la pintura. Cualquiera, el que sabe, va a decir, qué burro, ¿cómo vas a decir eso? Como que yo te diga, oye, no le pongas gasolina al carro, ponle aceite y vas a ver cómo el carro anda. Bueno, de pronto digo, aceite, esta es la nueva tecnología, hermano, ya no tienes que ponerle gasolina, estás gastando tanta plata contaminando el medio ambiente, ponle aceite. Y uno dice, el que no sabe mecánica va a decir, cierto, ¿no? Aceite, ya le va a poner aceite. El que sabe, ¿qué te va a decir? Oye, no seas animal, donde le pongas aceite fundes el carro y no va a andar, pues, no va a andar. No va a andar, el carro necesita gasolina, aceite va en otro lado. La gasolina es por una cosa, el aceite por otra cosa. El que sabe, sabe. Y esto tiene esta enseñanza, hermanos míos. Pues bien, mis amados, debemos estar firmes en la enseñanza cristiana. Radicales. Debemos estar firmes. La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, y aquí siempre vamos a utilizar mucha Biblia, hermano. 2 de Tesalonicenses 2:15, ahora que ya sabes de qué se trata. 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Usted se acuerda de lo que el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses. La doctrina, esta enseñanza bíblica cristiana que le hemos dado, párense firmes y no dejen que cualquier pelafustán les venga a ustedes contaminar o a contagiar o a introducir sutilmente filosofías satánicas. Mis amados hermanos, no se debe predicar una doctrina diferente. Usted tiene que asistir a una iglesia, hermanos, donde le prediquen a Cristo y la enseñanza sea bíblica. No se puede predicar una doctrina diferente. Y este fue el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Miren 1 Timoteo, por favor, mis amados hermanos, capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahí está. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Nada de estar enseñando fábulas, nada de estar enseñando cuentos. Hermanos, tenemos que predicar Biblia. Así que, mis amados hermanos, la doctrina debe estar basada. La enseñanza, la instrucción, el aprendizaje debe estar basado en el evangelio que va a ser atacado por malvados. Oh, hermano, desde ya te voy diciendo, ahora que vamos a estudiar, esos falsos cohetes, con más ganas te voy a decir, no vean Asoma Visión, y especialmente dile a un amigo que no vean ese programa. Ellos mismos van a usar nuestro tema. Dile a un amigo, nosotros decimos, ay, vive Jesús, dile a un amigo, ellos te van a decir, dile a un amigo que no vea Asoma Visión, y peor el barbón ese, porque nos va a dañar el negocio. Eso no va a querer que ustedes aprendan, sino que sigan en el error. Y por eso, esta doctrina tiene que estar basada en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Jesús que transforman y cambian vidas. Ese es el evangelio, cambia toda tu vida, mis amados hermanos. 1 Timoteo capítulo 1, ahí mismo, del 8 al 11. Miren lo que dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada por el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hay muchos que la doctrina cristiana la quieren hacer alcahueta del pecado. Sí, Dios es amor, así que yo puedo seguir pecando nomás. Dios es amor, Dios ama al homosexual, y es verdad, Dios sí ama al homosexual, pero no permite la homosexualidad. Eso es diferente. Dios ama al adúltero, pero no permite el adulterio. Dios ama al fornicario, pero no permite la fornicación. Dios ama al ladrón, pero no permite el robo. ¿Se da cuenta? Dios ama al pecador, pero Dios es santo y no permite el pecado. Y por eso tenemos que aprender esto, hermano. La doctrina bíblica cristiana, mis amados hermanos, lo que estamos aprendiendo ahora, nos ayudará a desenmascarar a doctrina de demonios. Ay, hermano. Por eso tienes que estudiar y por eso tienes que aprender y por eso
no te pierdas estos estudios y dile a un amigo que vea, discierna, copie, cómase la carne y bote el hueso. Y vea si en la palabra de Dios lo que yo estoy enseñando es palabra de Dios o puro cuento. Pero es la doctrina cristiana, hermanos míos, la que te va a hacer identificar que es de Dios y que no es de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Acuérdense, apostatarán significa apartarse, negar, dar la espalda, dar la vuelta, negar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oh, hermanos, los demonios también están enseñando en algunas congregaciones. Hello, pilas. Los demonios están enseñando doctrina falsa, satánica, demoníaca en algunas congregaciones. Por eso, al empezar este estudio, te pedimos que seamos ungidos con tu Santo Espíritu, que la unción, que es el conocimiento del Espíritu Santo, se revele en nuestros corazones para saber exactamente cómo entenderte y conocerte y tener la creencia correcta. Guíanos a lo largo de este estudio, mi amado Dios, ahora que empezamos esta primera lección, que seas tú dotando de sabiduría de lo alto a mis hermanos que están a través de la televisión, estudiando a través del internet, estudiando, los que venimos a Betania físicamente a aprender. Señor, bendícenos con tu sabiduría y danos, Señor, esa paz y esos detalles de poder perseverar y persistir y no decaer, sino de verdad abrazar la sabiduría y la enseñanza. Porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar entonces, mis amados hermanos, este fascinante estudio, pero recuerde que hoy miércoles de noche, aquí en Betania, vamos a tener un tiempo espectacular de oración. Sin oración, hermanos, no pasa nada. Sin oración no existe nada. Y por eso te invitamos esta noche, si estás... Hay muchas parejas que nos llaman que tienen problemas matrimoniales, familiares, inclusive de salud, economía. Venga esta noche a orar, hermano. Venga a ponerse de rodillas delante de Dios, en la casa de Dios, y usted va a aprender cosas fascinantes que de pronto usted no sabía. Y lo que hace la oración es que le abre las puertas de los cielos para que el poder de Dios caiga sobre su vida y a través de su vida glorifique a Dios en el milagro que usted de pronto está pidiendo. Pues bien, empezamos el día de hoy. Damos gracias a Dios también por los 66 libros que ya concluimos el día de ayer. Hoy empezamos una nueva etapa. Y recuerden que todos nuestros estudios, falta un mesecito más para que salga por internet, porque recuerden que todavía está crecimiento espiritual. Ahora termina julio y empieza agosto, y ahí empiezan los otros 30 libros para que usted lo pueda estudiar por internet. Pero acuérdense que esto, los días domingos, están a su disposición todos estos estudios en DVD para que usted pueda coleccionar todo y tenga el manual completo y verdadero de la palabra de Dios. Mi compromiso delante de ustedes, guiado por mi Dios, es no enseñarles lo que yo creo, no enseñarles, hermanos míos, lo que a mí me parece. Yo les voy a dar guías de estudio para que usted, hermano mío, se dé cuenta y verifique en la Biblia si estas cosas son así o son puro invento humano o puro cuento que yo le estoy enseñando a usted. Y acuérdense que mi intención, y hermanos, el diezmo y la ofrenda de la Iglesia Bautista Betania, que nos permite estar al aire para compartir con usted gratuitamente estas enseñanzas, no puede ser desperdiciado enseñando basura, sino enseñando palabra de Dios. En esto yo soy muy responsable, hermano. El diezmo y la ofrenda representa vida, no dinero. Vida. Porque para que una persona diezme significa que parte de su vida la dedicó al trabajo, y parte de esa vida es lo que le ofrendó o diezmó a Dios. Y por ese dinero que utiliza, vamos a estudiar y a escudriñar esta fascinante introducción a la doctrina bíblica cristiana. Por eso se va a llamar doctrina bíblica, primera parte. Si es bíblica, tiene que estar en la Biblia. Si no, hermano, me lo estoy inventando. Y acuérdense lo que yo les he enseñado. Lo que Arturo Norero diga, bótelo a la basura porque no sirve para nada. Lo que diga el Señor y está en su palabra,
Eso es verdadera palabra, verdadera comida. Eso es lo que tenemos que hacer, pensar y oír y actuar. Pues hermanos, me gustaría, cuando hablamos de doctrina cristiana, empezar con una impactante aseveración. No existen los ateos. No existen los ateos. Y me gustaría analizar esta palabra, ateos. A significa un prefijo que significa sin, teos es un prefijo que viene del griego que significa Dios. Ateo no es que no cree en Dios, es una persona que está sin Dios. Y cuando hablamos de creencia, me gustaría primeramente empezar enfatizando esto. No es que una persona no cree en Dios, es que una persona está sin Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, no es nada diplomática cuando trata a hombres y mujeres sin Dios. Escuche lo que dice el Salmo 14.1, mis amados hermanos. Salmo 14.1 empieza así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esta iglesia, para pagar este espacio en Asoma Visión o en Gama TV, mis amados hermanos, llega a usted totalmente gratis. Por eso no desperdicie este valiosísimo tiempo. Acuérdense que esto tampoco está escrito y lo vamos a ir escribiendo diariamente. Por ende, mis amados, me gustaría hoy miércoles y mañana jueves dedicarme un poco a la introducción de lo que es la doctrina, lo que es la creencia, lo que es de verdad la intención del corazón en depender de un principio, de un valor. Y después, con la bendición de Dios, para el día viernes, empezaremos con la doctrina sobre la deidad, es decir, Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Qué dice la Trinidad? Eso vamos a empezar el día viernes, si el Señor no viene antes, y pido a mi Dios que me dé sabiduría, pero hoy y mañana vamos a hacer la introducción bíblica de qué es lo que vamos a aprender, porque de pronto, mis amados, usted piensa, bueno, doctrina, eso no está en la Biblia. Oh sí, hermanos, esto sí está en la Biblia, y para que seamos radicales y fundamentados en lo que Jesús dijo, no en lo que de pronto alguien más dijo que no está en la Biblia. Y por eso, hermanos míos, me gustaría desafiarte, especialmente ahora de pronto hay algún amigo ateo que está viendo este programa y que se burla de Dios, para empezar este espectacular estudio, y lo vamos a titular Doctrina Bíblica 1, primera parte. Doctrina Bíblica, primera parte. Biblia, papel y lápiz, mis amados, actitud enseñable. Muy buenos días, amado Ecuador. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos y de verdad los que más amamos en esta unidad familiar. Y damos gracias al Señor nuestro Dios, hermanos, porque hoy empezamos un nuevo estudio fascinante, un caminar a lo largo de la creencia bíblica cristiana. Eso es la doctrina. Y para eso, mis amados, es importante, ahora que empezamos un nuevo episodio y un nuevo capítulo, dentro de las cosas fascinantes que el Señor nos instruye cada mañana, que usted se disponga en este momento con Biblia, papel y lápiz, y de todo corazón empecemos este estudio. ¿Qué le parece si oramos? Para que el Señor nos bendiga y nos dé la sabiduría, para que Él nos guíe en lo que es su verdad y no lo que a nosotros nos parece que es la verdad de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana o de noche, usted que ya se apresta para aprender sobre la doctrina bíblica, vamos a orar y a pedir que este estudio sea de gran bendición para su vida como lo es para la mía. Oremos. Papito Dios, te alabo con todo mi corazón porque tú eres bello, eres bueno, eres increíble, eres sabio, eres tan bondadoso, misericordioso, increíblemente espectacular. Y nuestro corazón lo sabe muy bien.